Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar voy a hacer un poquito de tiempo a ver quién se conecta por acá. Todavía no hay nadie conectado. Espero que no sea cosa de esta computadora. Bueno, ya vemos que se empiezan a conectar. Hola, Mane, ¿cómo estás? Luis por ahí. Bueno, empiezo a mandar saludos a todos y voy a empezar a entrar en materia poquito a poquito. El tema que les dije que quería tocar hoy era el de seguridad del paciente. En lo que se va sumando más personas aquí al Facebook y a la transmisión, pues les pregunto y pongan ahí en sus comentarios qué otros temas les gustaría que tocara y la otra es preguntarles cómo se está escuchando y cómo se está viendo, porque como les decía, estas transmisiones las estoy probando para ver que cada vez sean mejores, ¿no? Entonces, esos comentarios me ayudan. Bueno, quería platicar con ustedes de error médico y seguridad del paciente por pues dos razones principales. Una, creo que se enseña poco en las escuelas de ciencias de la salud el tema de la seguridad del paciente y es una gran necesidad en el mundo de la salud. Y dos, porque también ayuda, o bueno, porque hay una serie de reflexiones que tengo sobre o que quisiera compartir sobre aspectos humanos y la seguridad del paciente, fundamentalmente cómo se asocia la actitud de las personas a la seguridad del paciente y quizás pues yendo sobre la línea de educación, que era lo que veníamos platicando desde hace 8 días, cómo podemos educar valores. Gracias, Luis. Gracias, Georgina. Entonces ya voy a empezar a platicar en forma. Bueno, entonces, lo que les decía de seguridad del paciente, primero, la pregunta que les pongo ahí, ¿será una epidemia o no será una epidemia? Bueno, yo creo que es una epidemia que nos negamos todos, ¿no? En Estados Unidos hace 19 años, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó un reporte que se llama Errar es humana, to err is human, y hacen un análisis de la mortalidad en algunos hospitales en Nueva York, Colorado, y extrapolan la mortalidad por errores médicos a la mortalidad general por las hospitalizaciones en Estados Unidos. Se llegan a una cifra que parece bastante catastrófica de 100,000 muertos al año. 100,000 muertos al año, como les digo en mis pláticas, es como si tiraras un avión lleno de pasajeros lunes, miércoles y viernes de cada semana durante todo el año. Y esta cifra puede parecer muy grande, pero en estudios más recientes hay un estudio multicéntrico por ahí en British Medical Journal publicado el año pasado. Si quieren, más adelante les pongo el link ahí para que lo puedan ver. Estas muertes se calculan ya en 240,000 muertes al año, producto de errores médicos en los hospitales. O sea que si en el certificado de defunción, en lugar de poner paro cardíaco, infarto agudo al miocardio, pusieran error médico, la tercera causa de mortalidad general en los Estados Unidos serían estos, ¿no? Los errores médicos. Entonces, son cifras catastróficas. Y eso es solo lo que se está midiendo en los hospitales, que algo que yo les estoy cuestionando ahora mucho a la gente es que la mayor parte de los cuidados a la salud suceden fuera de los hospitales, en atención primaria, en consultorios, y los cuidados los reciben los mismos pacientes dados por sus familias en sus casas, y eso, el error pues no está medido, ¿no? En ningún sistema. Entonces hay que sumar ese tipo de errores en el cuidado de la salud. Ahora, desde hace muchos años la Organización Mundial de la Salud plantea pues 6 metas internacionales de la seguridad del paciente, ¿no? La meta 1, identificación del paciente; la 2 es buena comunicación; la 3 es medicación apropiada, medicación o cuidar los medicamentos de alto riesgo; la 4 es el procedimiento correcto, al paciente correcto en el momento correcto;
La quinta es prevención de infecciones y la sexta es prevención de caídas, ¿no? Y ya más recientemente se ha publicado algún documento por ahí que habla sobre las 8 acciones o las 9 acciones para la seguridad del paciente, que van alineadas con estas 6 metas internacionales de la seguridad del paciente, pero que son acciones como muy específicas. Una de ellas es llevar registro de eventos adversos, algunas cuestiones de el lavado de manos para la prevención de infecciones, etcétera. Bueno, en sí solo el lavado de manos es capaz de prevenir la mitad de las infecciones nosocomiales. Y es algo que, bueno, nos enseñan en la facultad. Yo me acuerdo que me enseñaron el lavado quirúrgico con el cepillo y toda la cosa, pero no a lavarme las manos antes y después de ir al baño, ni los 5 momentos para el lavado de manos, que creo que ya se enseña, pero a lo que voy es que cuando yo estudié medicina ya se sabía de las infecciones nosocomiales. De hecho, nos enseñaban a Semmelweis hablando de la infección puerperal y del lavado de manos y de la sepsis, la antisepsia, pero pues no se hablaba de la infección en la consulta, ¿no? O en la cama del paciente. Se hablaba de infecciones transquirúrgicas o de la prevención de infecciones en cirugía y así. Entonces, solo el lavado de manos es importantísimo, pero lo que se ha visto en la mayoría de los estudios sobre errores médicos es que la mayor parte de los errores que suceden, al igual que se vio en la aviación hace 40 años, son errores de naturaleza humana, o sea, distracciones, comportamientos inadecuados, mala comunicación, mal trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Y en las aerolíneas esto se vio en los 70s. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el capitán tomaba una decisión, normalmente basándose en información errónea o tomando la información incorrecta para tomar la decisión. Es decir, por ejemplo, fallaba el altímetro y se basaba solo en el altímetro para decidir que iba a suficiente altura, cuando en realidad veía montañas y decía, pues vamos suficientemente alto, y terminaba estrellándose en la montaña, a pesar de que el copiloto le decía, vamos mal, estoy viendo montañas. El otro decía, sí, pero yo soy el capitán y aquí el altímetro dice que no, y era una decisión unilateral. Entonces, eso se vio mucho en la aviación y desarrollaron una serie de conceptos a los que se les llamó CRM, Cockpit Resource Management, y después se llamó Crew Resource Management, y más adelante en el área de la salud lo tradujeron a Crisis Resource Management, que es como gestión de recursos en crisis, aunque no necesariamente en crisis, y quiero enfocarme en algunas de estas cuestiones de naturaleza humana que generan errores, particularmente una que es la actitud del médico frente al paciente, al familiar del paciente o a sus colaboradores médicos o no médicos, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos. Seguramente habrán visto, bueno, por ahí hay una encuesta donde le preguntan a médicos, a cirujanos y a pilotos, dicen, la orden de un jefe puede o debe ser cuestionada, ¿no? Y los pilotos el 50% de las veces dicen que la afirmación es correcta y los cirujanos 10% de las veces dicen que la afirmación es correcta. O sea, 90% de las veces el cirujano considera que una vez que se da una orden, esta no puede ser cuestionada. Y eso es, ya por decirlo así, es muy peligroso porque, como les digo yo a los estudiantes de medicina, el día que te dan tu título de médico, el día que te dan tu bata, el día que te pones la bata en la mañana para ir a trabajar, pues tu mente no cambia, no dejas de ser una persona que se le pueden olvidar las llaves o las puede dejar pegadas en el coche o se le puede caer una taza de café o puede equivocarse camino a casa en la ruta. O sea, todo el mundo seguimos siendo susceptibles de cometer errores humanos. El ser médico no nos vuelve infalibles, el ser enfermera no te vuelve infalible, el ser fisioterapeuta no te vuelve un ser diferente al ser humano, ¿no? Que eso es, no nos hacemos ni dioses ni semidioses. Yo creo que de ahí viene un poco el término de complejo de Dios, ¿no? Entonces, la actitud cuenta muchísimo. ¿Y qué actitud buscas? Pues una actitud que no sea soberbia, una actitud humilde, una actitud que sepa escuchar al equipo, que diga, vamos a iniciar la cirugía, están todos de acuerdo, y eso le dé voz al equipo en lugar de decir, voy a iniciar la cirugía. Esté quien esté, pase lo que pase, voy a iniciar la cirugía. Por dar un ejemplo, y solo doy el ejemplo como en cirugía, pero puede pasar en cualquier área de la salud, ¿no? Entonces, incluso en el consultorio, ¿no? Pensar que está casi levantando la mano el paciente. A ver, yo le hago el interrogatorio y el paciente está, oiga, pero
oiga, pero es que como todos los días, no, espéreme, pero su dolor y ¿no? Es escuchar a los demás. Bueno, ahora, estas actitudes humanas, finalmente, ¿cómo se educan? Porque la currícula no dice materia de humildad, ¿no? O una asignatura que se llame actitud profesional o profesionalismo, y el profesionalismo incluya escucha activa, incluya identificación del cansancio, reconocimiento de que uno está cansado, ¿no? Y pedir ayuda a sus compañeros, o saber escuchar al compañero. Entonces, ¿cómo podemos educar eso? Bueno, la mejor práctica para hacer que una persona modifique su actitud es la reflexión, es decir, que uno mismo descubra estos patrones erróneos de conducta y de comportamiento, porque al final la gente tiene cierto nivel y capacidad de darse cuenta. Y la simulación clínica particularmente tiene una utilidad en esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues haciendo escenarios simulados donde se preste a estas interacciones humanas, ser muy observadores y tenerlas de preferencia grabadas. Y entonces, al grabarlas y al tener estas interacciones, después poderlas discutir en un ambiente seguro y calmado, y donde no haya juicios personales, donde no se le diga a alguien, pues eres muy sangrón, o sea, no emitir juicios, sino más bien cuestionar el por qué el tono de voz o por qué la actitud de esa manera, o simplemente permitir que observen el segmento de video donde tienen esta actitud y luego reflexionar sobre cuáles serían las consecuencias de dichas conductas. Y esto, bueno, pues obviamente si se va practicando, si se va observando, si se va reflexionando y si se va haciendo en un ambiente seguro, pues puede modificar la conducta de los profesionales de la salud. Ahora, ¿qué hacemos con los decenas de miles, si no es que cientos de miles de profesionales de la salud que ya están allá afuera trabajando y que ya están practicando? Y que, bueno, incluso dice, ¿no?, que el error médico no puede ser penalizado. Bueno, el error médico, ¿de qué tipo? Si es intencional, si no es intencional, si es un error con dolo o si es un error sin dolo, pues esto es algo que tendrían que evaluarse. Desgraciadamente, pues el marco legal es complicado, pero lo que sí podemos cambiar es las actitudes del personal de la salud. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues igual que en el debriefing, después de una simulación clínica, es tener estas reuniones de los equipos de salud donde se hagan reflexiones sobre la comunicación con los pacientes, sobre la actitud con el personal de la salud, etcétera. De hecho, la CONAMED ha reportado que el 80% de las quejas se originan no por una falla en la capacidad técnica de los profesionales de la salud, sino en un tema más delicado como la comunicación con el paciente, el haberle explicado las potenciales complicaciones del procedimiento, el que supieran antes del procedimiento los riesgos a los que se exponían, o simplemente tratar con cortesía y profesionalismo a los pacientes. Entonces, pues lo que en mi experiencia hemos visto es que la reflexión del equipo de salud y el tratar de analizar las cosas sin emitir juicios, como les digo al equipo con el que trabajo ahora, nadie es culpable, pero todos somos responsables de evitar que nos vuelva a suceder y analizar como equipo cuáles son las posibles fuentes de error que nos llevan a, primero, cometer un error o casi cometer un error, y luego cómo evitarlo en el futuro, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de las 6 metas internacionales que mencioné al principio del video, o de cualquier otra situación que en el contexto de los cuidados que nosotros proveemos nos ayuden a prevenir. Y es muy enriquecedor porque entonces, en lugar de castigar o disciplinar, pues tienes los puntos de vista de todo el equipo para conseguir mejorar tus procesos y tus sistemas. El tema ya después es documentarlo, mejorar tus procesos y estar evaluando en base a indicadores que lo que estás haciendo es lo correcto. No sé si por ahí tienen algún comentario, preguntas. Ya llevo aquí casi 15 minutos conectado, no quiero llevarme mucho de su tiempo, pero bueno, si tienen dudas, comentarios y otra vez ideas de temas que les gustaría que tocara, mi intención, si lo logro, es conectarme cada lunes en las noches, a esta hora más o menos, y bueno, pues saber qué opinan. Gracias, Liz, por tu comentario.
Indicadores, bueno, depende de tu contexto. Lo que yo te diría es, Gerardinsky Garcís dice, ¿qué indicadores son? Bueno, las metas internacionales de seguridad del paciente, para que se acuerden, es 1, identificación del paciente; 2, buena comunicación; 3, medicamentos seguros; 4, procedimiento correcto en el paciente correcto; 5, prevención de infecciones, la principal pues es el lavado de manos; y 6, prevención de caídas, ¿no? 6. 6. Esas son las metas internacionales de seguridad del paciente. Ahora, los indicadores que tú tengas, pues es por ejemplo, en un hospital la tasa de infecciones nosocomiales, o medir el porcentaje de lavado de manos en los profesionales, que es complejo y normalmente se hace con estudios de sombra, o, por ejemplo, ahora nosotros estamos teniendo caídas en algunos pacientes y entonces, como es en su domicilio donde tienen caídas, pues primero es identificar los pacientes que tienen alto riesgo y luego a dar educación para ellos. Y entonces el indicador, uno de nuestros indicadores sería que cada paciente que ingresa al centro de atención reciba capacitación sobre prevención de caídas en su domicilio. Y segundo, pues al final del año medir cuántos eventos hay, que lo ideal sería que no hubiera ningún evento, ¿no? Esos son algunos indicadores, pero depende de tu contexto, son los indicadores que deberías de seguir. Por ahí tengo algunos seguidores que hacen atención prehospitalaria. Bueno, en atención prehospitalaria no puedes darle necesariamente seguimiento al paciente, pero sí hay temas de seguridad, como que se cae de la camilla, pues ¿cuántas veces pasa? De entrada hay que medirlo y después ver cómo prevenirlo, ¿no? Y qué mecanismos utilizas para prevenir esas caídas. En el caso de la medicina prehospitalaria, en el consultorio, pues también puedes tener tus propios indicadores de seguridad en base, pues también a la experiencia que vayas viendo con el tiempo. O sea, el tema es que hay riesgos mayores y menores dependiendo del contexto en el que te encuentres. Dice Neto Guevara, la comunicación, el trabajo en equipo y profesionalismo médico es un arma muy importante para la prevención del conflicto legal, y también es importante que cada profesional conozca la Ley General de Salud, ya que el tema médico legal tiene sus lagunas legales. Claro, efectivamente, como hay lagunas legales, es mejor tener una buena relación médico-paciente, y parte de eso es la educación sobre aspectos humanos y actitudinales, que no se recibe formalmente. O sea, la recibes porque tienes el ejemplo de algunos buenos profesores, pero no necesariamente se educa intencionalmente. Entonces no tenemos la garantía de que el 100% de los estudiantes de ciencias de la salud tengan habilidades humanas o de profesionalismo suficientes para prevenir un conflicto legal o médico legal. Dice Gerardinsky, el error médico también depende del equipo. Depende del equipo y depende del clima organizacional. Por ejemplo, en lugares donde se toman acciones disciplinarias muy severas, la gente tiende a no hablar de los errores, entonces no tienes manera de prevenirlos. ¿Por qué? Porque si hablan del error, normalmente hay un despido o una acción disciplinaria. Y si en cambio tienes un ambiente de trabajo más seguro, donde el clima organizacional sea más positivo y más constructivo, la gente se anima a hablar más del error porque sabe que no lo van a despedir. De hecho, puedes tener una política que diga que si alguien reporta un error en las primeras 24 horas, no se tienen acciones disciplinarias sobre los involucrados, sino más bien se hace un análisis causa-raíz y se previenen en el futuro errores similares. De hecho, pues no por correr a la enfermera que puso mal la medicación vas a prevenir un error de medicación en el futuro. Al contrario, vas a evitar aprender del error que cometió esa enfermera, ¿no? Dice Carlos Medina, saludos Carlos, nosotros la hemos desvirtuado, muchos médicos entraron a la carrera por equivocación y no por vocación, es más común escuchar, el doctor no me explicó bien, debemos siempre tener nuestros 5 sentidos en lo que hacemos, es la parte prehospitalaria como intrahospitalaria, entramos a las probables complicaciones. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la clave es la buena comunicación. Entiendo que el 40% de los errores médicos tienen que ver con comunicación médico-paciente o entre profesionales de la salud, ¿no? Conocimiento del derecho médico. Pues sí, Gerardinsky, efectivamente, pero no todos podemos ser abogados, ¿no? Ni podemos ser especialistas en legislación médica o en cuestiones médico-legales, pero sí podemos tener una mejor comunicación con nuestros pacientes, establecer un clima de confianza con el paciente, que sepa que eres un ser humano, o sea, que reconozca que puedes equivocarte también
y que conozca de ese posible riesgo y entonces no tome acciones legales en contra tuya. O sea, es también una parte humana en la que quiero hacer énfasis. No estoy menospreciando el conocimiento del derecho médico legal, ni tampoco de la defensoría que necesitamos como gremio sobre los aspectos médico-legales, pero pues también están las enfermeras, fisioterapeutas, técnicos en urgencias médicas, muchos profesionales de la salud que necesitan aclarar muy bien su situación legal. Pero más que hablar de cuestiones médico-legales, el propósito de este video era hablar un poco de la formación humanista del profesional médico para que de esa manera prevengas primero el error como tal y bueno, obviamente la consecuencia legal, pero lo que no queremos son errores médicos, no tener que defendernos de ellos, ¿no? Gracias, Sandra, por tu comentario. Bueno, como siempre, una gran profesional de su área. Bueno, son 21 minutos. Yo creo que es más que suficiente para haberlos aburrido. Les agradecería me sugieran temas para la próxima semana. Bueno, ya saben algunos de ustedes a lo que me dedico. Me he dedicado a la educación, me dedico ahora a la administración y bueno, me dediqué mucho tiempo a las emergencias. El otro tema es que voy a estar próximamente en junio en el evento de CIMEX de la UNAM, que es de simulación clínica para hablar de estos temas. Y va a haber un curso de EUSIM en las fechas siguientes a CIMEX, también ahí en la UNAM. Y probablemente la siguiente semana, el 16 de junio, estaré por ahí en Chile, en la Universidad de las Américas, 15 y 16 de junio, dando el módulo de debriefing en un diplomado de simulación clínica. Encantado de encontrarme personalmente con ustedes por allá. Este tema virtual está divertido, pero nunca hay como verse en persona. Ya Hugo hizo favor de poner ahí el link de CIMEX para que se vayan registrando. Va a ser un muy buen evento como el del año pasado de la UNAM. Y bueno, pues por ahí tendremos oportunidad de echarnos un café, platicar, ver qué proyectos salen de ahí también. Bueno, pues a todos muchas gracias y para los que ven el video después, pues les mando un saludo y les agradezco el interés que ponen en estas locuras. Hasta luego.